¿no? ¿No? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con desigualdades y vamos a añadir un nuevo concepto, un nuevo elemento. La forma de describirlo le va a parecer que nos estamos adelantando en algunos temas, pero bueno, es la forma más rigurosa que tenemos para escribir este nuevo concepto, que es el de valor absoluto. ¿Se acuerda lo que es el valor absoluto? Profe, es que no está. Ahí está. ¿Ya? Bueno, hoy día nuestra clase número 9 vamos a ver ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Entonces, yo le decía que era el valor absoluto. Y la presentación que tenemos del valor absoluto es a través de lo que sabemos de la raíz cuadrada. ¿Ya? Sabemos que la raíz cuadrada está definida para una cantidad subradical mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, la definición que tenemos aquí, que se está viendo, podría ser un tanto confusa, ¿no? Porque está pensando en números reales que son mayores que 0 y números reales que son mayores o iguales que 0, o mayores o menores que 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es eso de que puedo tener aquí la x menor a 0 en esta raíz cuadrada? A ver, lea esa definición, vea ese recordatorio y dígame qué es lo que entiende de ahí, de esa definición. ¿Se entiende de partida? ¿Se entiende? Ya, Pablo entendió, perfecto. ¿Hay alguien que no Profe, entienda? ¿lo puede explicar de nuevo, por Por favor? supuesto, por supuesto, por supuesto. Vamos a Gracias. abrir aquí el chat, a ver si empiezan a hablar. Y le decía yo que puede ser un poco confuso que aparezca una raíz cuadrada y que el x sea tanto real positivo 0 como real negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tengo la raíz cuadrada de x, esto está definido para x mayor o igual a 0 solamente. Entonces, como aquí tengo esta raíz cuadrada que admite el x mayor y el x menor que 0. Bueno, porque resulta que no es solamente la raíz cuadrada de x, sino que es la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Ya? Y sabemos, de lo que hemos ya estudiado, que x al cuadrado es mayor o igual a 0 para todo x en R. Entonces lo que estoy definiendo acá está definido para todo x en R. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Ya, Muchas gracias. perfecto. Entonces, esta definición tiene dos partes. La primera y, obviamente, la segunda, ¿no? En la primera parte está diciendo la raíz cuadrada de x al cuadrado es el mismo x siempre y cuando el x sea mayor o igual que 0. Esa es una definición. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se acuerda que era la raíz cuadrada de x? Todo era el número real positivo 0 que al cuadrado me daba, ¿cierto? La cantidad subradical. Entonces, esta expresión, lo que es igual a la raíz cuadrada, tiene que ser un número real positivo o 0. Por otro lado, la raíz cuadrada de x cuadrado me puede dar menos x. ¿Ya? Como aquí hay una confusión que ya había aparecido antes, x al cuadrado igual a menos x. ¿Cómo es que esta raíz cuadrada
me da algo con un signo menos. ¿Por qué? ¿O cómo explicamos este signo menos? ¿Alguien podría decir qué gracia tiene ese menos ahí adelante de la X? Diego dice, porque el X es menor que 0, negativo. Claro que sí, Diego. Entonces, cuando el X es negativo, esa raya horizontal adelante significa que estoy pensando en su opuesto aditivo. Y ese opuesto aditivo es positivo. Entonces no tengo aquí ningún problema, bueno, en plantear la igualdad porque ambos son números reales positivos. ¿De acuerdo? Entonces, esta raíz cuadrada de x al cuadrado siempre está dando números reales positivos o cero. De esta definición o de esta expresión se define el valor absoluto de un número. Y el valor absoluto de un número, así, x entre barras, es lo mismo que esta raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Ya? Acuérdese, raíz cuadrada de x al cuadrado no es lo mismo que la raíz de x al cuadrado. Es diferente. ¿Por qué? Porque la primera expresión, la parte izquierda, está definida en todos los reales, mientras que la parte derecha está definida solamente en los reales positivos con el cero. ¿Ya? Aquí el valor absoluto está definido para todos los reales. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con eso? Ya. Esta expresión, yo le decía, quizás nos estamos adelantando a algo, pero sí, la podemos ver como una función que se llama función valor absoluto, en donde su dominio son todos los reales, ¿ya? Que es donde está definido el valor absoluto. ¿De acuerdo? Bien. Este nuevo elemento tiene algunas características, algunas propiedades, ¿ya? Que están puestas en esta proposición. La primera proposición es que el valor absoluto de un número igual a otro, primero, este b tiene que ser, en este caso, un número real positivo 0. ¿Ya? ¿Sí? En ese caso, el b tiene que ser un número real positivo 0. Si el valor absoluto de a es igual a un número b, es porque a es igual a b o a es igual al opuesto de b. ¿Ya? Por ejemplo, el valor absoluto de x igual a 3. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que el x puede ser 3 o que el x puede ser el opuesto de 3. En ambos casos, el valor absoluto del 3 o del menos 3 resulta ser igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Está clara esa? Luego, todas estas propiedades las vamos a utilizar para resolver ecuaciones e inecuaciones. ¿Ya? Así que tienen que estar claras las propiedades para saber qué vamos a ocupar después. Segunda propiedad, el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su opuesto aditivo. ¿Ya? Esto nos habla de una simetría en torno al eje Y. ¿Ya? Es decir, lo que yo veo al lado de los positivos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tomo el A, acá estará el menos A. El valor absoluto de A es el mismo valor absoluto del menos A. El valor absoluto lo han asociado a una distancia, a medir distancia. ¿Ya? Distancia entre el número X y el 0. Es decir, ¿cuánto hay del 0 hasta el A? Bueno, valor absoluto de A. ¿Cuánto hay de menos A hasta el 0? También hay valor absoluto de A.
¿ya? Entonces hay una forma, y después más adelante lo va a llamar así, lo va a llamar como una distancia, ¿ya? Al valor absoluto, la distancia que da el valor absoluto. Otra propiedad interesante es que el valor absoluto de un producto se puede separar como el producto de los valores absolutos, ¿ya? Se puede separar o juntar el producto, ¿ya? Max dice, profe, ¿es formal definir el valor absoluto como la distancia entre un número y el cero? No, el valor absoluto se define como esa función, ¿ya? Yo le digo, se asocia a la distancia, pero para hablar de distancia necesitamos otros elementos, que es el concepto de métrica, de medir, ¿ya? ¿Podemos medir con el valor absoluto? Sí, podemos medir, pero aquí el acercamiento es, primero, definir el objeto, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo el 3? El 3, sí, pues claro, claro. Cada vez que tiene dentro de, por ejemplo, en un valor absoluto, una expresión, esta expresión la puedes componer en factores, ¿cierto? Puede ser alfa por beta por gamma. Por ejemplo, a ver, no sé quién preguntó, pero quien haya hecho la pregunta, digamos un número, que no sea primo. ¿Verdad? El 1 no es primo. Muy bien, Max, muy bien. Ya, un número, no puedo decir un número interesante porque todos los números son interesantes. Digamos un número, no, dígame una expresión algebraica cuadrática que se pueda factorizar en dos términos lineales. Esa es pregunta precisa. Una expresión algebraica cuadrática, ya lo vimos, ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Cómo dicen los lolos? Una expresión algebraica cuadrática que se pueda factorizar en dos productos, o sea, en dos factores lineales. Factorice una expresión cuadrática. Ya, ¿y cuál es la factorización de eso, Max? Max dice x al cuadrado más 300x más 20.000. Ya, Max, y ahora que tú propusiste eso, factorízalo. ¿Cuáles son los dos factores lineales? X y X. X más 200, X más 100. Ya, le vamos a creer. Entonces, si calculo el valor absoluto de esto, es lo mismo que calcular el valor absoluto de la expresión factorizada. Y aquí la propiedad número 3 me dice, cuando tiene un producto dentro, puede separarlos como el valor absoluto de la primera por el valor absoluto de la segunda. O sea, esto lo podemos factorizar y tendría el valor absoluto de un producto que lo escribo como el producto de los valores absolutos. Eso es, se separa. El producto se separa, pero también lo puedo juntar. ¿Sí? O sea, se puede separar o juntar el producto. ¿Ya? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Muchas Genial. gracias. 4. Bueno, ya sabemos, todo número real al cuadrado es positivo, ¿cierto? Y aquí lo que nos dice es, da lo mismo donde esté el cuadrado. Siempre se va a dar la igualdad. El valor absoluto de a al cuadrado es lo mismo que el cuadrado del valor absoluto y es lo mismo que el cuadrado de a. ¿Por qué? Porque a al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces se respeta al menos el tema de los signos. Todos los números tienen signo positivo o, perdón, signo, ya así digamos, signo positivo, ¿no? Eh, aquí podemos hacer podemos hablar del signo ahora, en estos momentos, ¿ya? Un número, si x es un número real, cualquiera, el x se va a escribir como el signo de x por su valor absoluto.
en donde el valor absoluto de x es lo que ya habíamos dicho, x o menos x, cuando x es mayor o igual a 0, x menor a 0, y el signo de x es 1 o menos 1, ¿ya? El 1 cuando el x es mayor o igual a 0, y menos 1 cuando x es menor a 0. Por lo tanto, el menos 3, ¿cómo se escribe? Que es un número real, ¿ya? El menos 3 va a ser el signo de menos 3 por el valor absoluto de menos 3. ¿Sí? El signo de menos 3, como el menos 3 es menor que 0, es menos 1. Y el valor absoluto de menos 3 es 3. En realidad, el valor absoluto de menos 3, ¿cuánto es? Es azul. Es el cambio de signo, cambio de signo de el valor de x, ¿ya? Y esto es menos 1 por 3. Y tengo el signo y su valor absoluto, ¿ya? Entonces aquí, claro, de nuevo nos explota la cabeza. ¿Qué es el signo de un número? Bueno, es 1 o menos 1. Y ahora sí puedo decir que sé multiplicar signos, porque el signo es 1 y que lo puedo multiplicar con algún número real, o es menos 1 que lo puedo multiplicar con algún otro número real. Y si multiplico dos números de igual signo, me da 1, o sea, me da un número positivo, y de signos diferentes me da un número negativo con signo menos 1. Bien. La última es una cosa muy rara. Nos dice lo siguiente. Cada número real A lo puedo encontrar entre su valor absoluto y el opuesto de su valor absoluto. ¿Qué nos dice esto? Que en la recta real hay una simetría, o sea, hay un intervalo simétrico respecto al 0 que va desde el negativo del valor absoluto de A hasta el valor absoluto de A. Ambas tienen, o sea, las mitades son iguales en este caso, ¿ya? Ambas mitades miden valor absoluto de A. Si el A es positivo, estaría aquí, ¿sí? Si el A es negativo, estaría acá, ¿ya? No se trata de que esté aquí entre medio, ¿ya? Se trata de que está en alguno de los dos, o puedo encontrar un intervalo cerrado que contenga al número A, ¿ya? ¿De acuerdo? Profe, ¿podría dar un ejemplo con así de números con eso? Porque Javiera, di un pasa número. el 8. 8, muy bien. El 8 está entre el valor absoluto de 8 y el opuesto del valor absoluto de 8. ¿Cuánto vale el opuesto del valor absoluto de 8? ¿Menos 8? Menos No, 8, muy bien. Ah, sí. ¿Y cuánto vale el valor absoluto de 8? 8. 8, muy bien. ¿Y el 8 está entre 8 y menos 8? Sí. Ah, ya, ya. Bien, perfecto. Ya, ahora, Javiera, dame otro ejemplo, pero con un número negativo. Profe, ¿Ah? disculpe, pero el signo negativo que queda fuera del valor absoluto no lo incluye en el menos 8 que está ahí. No. El signo negativo que está afuera, Ah, sacó el valor absoluto solamente del 8, ¿cierto? sí, Después puso el baja, signo. Ah, baja ya. directo, ¿ya? Ya, Isabel, dime un número negativo. Menos 4. Menos 4. Ya, el menos 4 está entre valor absoluto de menos 4. Oh, qué feo que eso. Entre valor absoluto de menos 4 y el opuesto del valor absoluto de menos 4. ¿Ya? Y aquí está la confusión de Isabel. ¿Cuánto es esta parte? Eso es 4. Este menos lo dejo tal cual, menos 4. Y lo demás queda muy lindo y fácil. El valor absoluto de menos 4 sigue siendo 4. Entonces, cada número está entre
digo entre, pero en realidad es alguno de los dos extremos, ¿ya? Entre su valor absoluto y el opuesto de su valor absoluto, ¿ya? ¿Está claro? Isabel, Javiera, que fueron las que preguntaron. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Genial, genial, son muy inteligentes. Ya, entonces tenemos todas las propiedades ya listas, explicadas, y sabemos de qué se tratan. Vamos a lo siguiente, un teorema. ¡Wow! No se asuste cuando vea los teoremas, ¿por qué? Porque nos facilitan la vida, excepto si tenemos que demostrarlo, ¿ya? Teorema. Este teorema es fundamental. Yo aquí le pondría un corazón. Así, bien feo, pero corazón en definitiva. ¿Por qué? Porque lo vamos a amar cuando tengamos que resolver. Exactamente, muy bien, Pablo. Cuando tengamos que resolver inecuaciones con valor absoluto. ¿Qué nos dice este teorema? El valor absoluto de un número lo podemos comparar con mayor o menor que, ¿ya? Una constante, obviamente, ¿ya? ¿Podría ser otra expresión? Sí, podría ser otra expresión, pero aquí hablamos de constante, ¿ya? Y el tratamiento va a ser igual. No borre los corazones, déjenlo, si se ve lindo. Además que vamos a necesitar toda esa pasión para este teorema. Pero siga, por favor, solo corazones en la línea azul. Bien, bien. Dice, voy a borrar solo lo mío. Lo primero, cuando el valor absoluto es menor que algo, significa que el número que está dentro del valor absoluto se encuentra encerrado en un intervalo simétrico que va desde el b hasta el menos b. ¿Ya? Aquí hay que tener ojo con algo. El b, en este caso, si cumple la condición de ser mayor o igual que el valor absoluto de a, entonces necesariamente este b tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? De otra forma, no sería mayor o igual que el valor absoluto de a. ¿Se entiende eso? Sí, profesor, entendí. Muy bien, gracias por la explicación. Ah, ya. Estefanía, ¿qué parte? Que me confundí con Con los corazones. Con el corazón de Max. no, la parte, bueno, A la todos nos primera confunde el parte, corazón de Max. ¿Ah? ¿Ya? La primera parte dice, esta desigualdad, valor absoluto de A menor o igual que B, ¿ya? Está hablando de valor absoluto de A, que es un número real mayor o igual que 0, ¿cierto? Independiente cuál sea el valor de A. ¿Sí? ¿Estefanía? sí, profe, ahora sí. Ya. El B es un número que es más grande que ese valor absoluto de A. Entonces tiene que cumplir eso, mayor o igual que él. Entonces, si eliminamos aquí el valor absoluto de A, nos queda, borré lo que no tenía que borrar. Nos queda que el B tiene que ser mayor o igual que 0. De otra forma sería una cosa falsa o sin sentido. Por ejemplo, el valor absoluto de 4, mayor o igual, no, menor. Menor o igual que menos 1. Eso no es cierto, es falso, es una proposición falsa. ¿Ya? Estefanía, ¿sí? Ya, gracias por su respuesta, Estefanía. Genial. Entonces, en esta primera relación, cuando el valor absoluto de A es menor o igual que B, es porque el A está en el intervalo de B hasta menos B. Aquí vive el A, sin valor absoluto. ¿Ya? Con valor absoluto, asumiendo que el B es positivo, estaría acá solamente. Aquí está el valor absoluto de A. En cualquiera de estas partes. ¿Sí?
En cambio, si la desigualdad es hacia el otro lado, es decir, el valor absoluto de A es más grande que B, es porque está de ahí hacia allá o de ahí hacia el menos infinito. ¿Sí? Esta región azul representa que el valor absoluto de A es más grande o igual que B, valor absoluto de A más grande o igual que B, mientras que la parte roja representa el valor absoluto de A menor o igual que B. ¿Se entiende la diferencia? Una parte es lo que queda hacia los extremos, ¿sí? Cuando el valor absoluto es mayor, y la otra es lo que queda dentro, cuando el valor Profe, absoluto es menor, ¿sí? el dibujo de la izquierda, lo azul, ¿no debería ser que el valor absoluto de A es menor que menos B? ¿O no? No, estoy pensando en esta relación nomás. No le estoy quitando las barras del valor absoluto, Ah, ya. ¿ya? ¿Sí? Sí, gracias. Ya, ¿Profe? fíjese. Ah, Disculpe, ¿después puede hacer un ejemplo con números de eso? ya, no, voy a hacer un ejemplo con letras nomás, primero, y después con números. No se acostumbran Ya. los ejemplos con números. Ya. Ok, porque no había entendido muy bien por eso. Sí, no, sí, igual lo voy a hacer, pero veamos si queda claro con las letras primero. Mire, valor absoluto de A mayor o igual que B es cruel pero justo, sí. El valor absoluto de A mayor o igual que B, fíjese o recuerde que el valor absoluto de A podría ser A o podría ser menos A, ¿cierto? Sí, grita el público. Sí, ya, ok. Sí. Bien. Si el valor profe. absoluto de A es A, o sea, caso 1, esto es A mayor o igual que B. Que tengo esta relación de aquí, pongámosle alfa, no, 1. Caso 1. ¿Sí? En el caso 2, es menos A lo que es mayor o igual que B. Acá puedo multiplicar por menos 1, ¿sí? Y bueno, la desigualdad va a cambiar. Entonces queda A menor o igual que menos B. Es lo que tengo en la situación 2. Y ahí está. Cuando le saco el valor absoluto, tengo que analizar esos casos. ¿De acuerdo? Un ejemplo con números. Profe, Ah, ahí aplicó el -1 para trabajar solo como con el A positivo. no estoy pensando en A positivo, estoy pensando en el A sin la rayita de Ah, delante. bueno, eso ¿Ya? es. Pero por eso hizo eso, ¿no? Por eso hice eso. Ya. De hecho, ahí el A sería negativo. Porque es más chica que menos B y estaría aquí. A ver, voy a rayar con azul. Estaría acá el A. Porque es más chica que menos B. ¿Se entiende? Ya, voy a borrar y les voy a poner un ejemplo con números. ¿Quién pidió ejemplo con números? Yo, ¿Quién es yo? ¿Nombre? la Isabel. La Isabel. La Isabel. Sí. Ya. La Isabel. Dame un número. Cualquiera. El 5. ¿5? Sí. ¿Qué números conoces tú que tengan valor absoluto más grandes que 5? El 6. Así, con duda, con duda. No. Ya, a ver, por ejemplo, pintemos algo que nos va a gustar mucho. Tengo aquí el 5. Todos los números del 5 en adelante te sirven, ¿no? Isabel, Sí, profe. ¿ya? Puede ser el 6, pero todos los que están entre 5 y 6 también, y después del 6 también, hasta el infinito. O sea, te sirven los números más grandes o iguales que 5. Aquí nos preguntamos, ¿son los únicos que sirven? ¿Qué pasa si el x fuese un número negativo?
Aquí tendría ¿También 6. serviría en ese caso? También serviría, pero ¿cuáles servirían? Por ¿Serviría ejemplo, el menos 4? no serviría, por ejemplo, el -6 también. El menos 6 también Menos serviría. ¿Y el menos Sí. 5? También porque tiene que ser mayor o igual a 5. Ya, fíjate, tengo el menos 6 que sirve, pero el menos 4 no sirve. Entonces es del menos 5 hacia atrás. Todos esos. El X también sirve si es que es menor o igual que menos 5. Y ahí están las dos situaciones. O es más grande que 5 o es más chico que menos 5. De modo que cuando yo le calcule el valor absoluto, va a ser mayor o igual que 5. Fíjese, quien habló del menos a o del a positivo, que en esta parte estoy pensando en que x es negativo. Porque es más chico que un negativo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro, profe, ya entendí, ya caché cómo era. Perfecto, perfecto, sí, yo insisto. Muchas gracias. Ya, vamos a borrar y continuamos. Oh, los corazones, borraron. Corazón de Max, perpetuo. Bien. Afirmación 1. ¿Por qué? Claro. Vamos a hacer algunas aplicaciones. Vamos a decidir si estas son verdaderas o falsas. ¿Ya? Ayúdeme a decidir. Este conjunto, ¿será igual a ese otro conjunto? Espero su respuesta. Sí, con dudas, dice Max. Diego dice no, hay que restringir la fracción. Ajá, ya, a ver, Diego, ¿cómo es eso? A ver, antes de que hable Diego, vamos a preguntarle a alguien que sea de nuestros participantes, ya que están hablando poquitos, como siempre. La fracción no puede ser, o sea, x no puede ser 1, porque si no quedaría valor absoluto de 0, quedaría 1 a partir de 0, y eso no se puede. A ver, ¿cómo valor absoluto de 0? ¿A dónde? O sea, hay ¿Parte que izquierda o derecha restringir primero? la parte izquierda, ahí. La parte izquierda, ¿ya? Perfecto. No puede ser 1 de ese x. Ya, ok, entonces aquí restringimos que el x sea distinto de 1. Muy bien. ¿Y eso de qué nos sirve? Profe, igual ahí da lo mismo porque en el conjunto de la derecha, si toma x como 1, no, sí, sería verdadero. Sí, no, no hay nada. Ya. Pero ahí hay un argumento muy interesante. Fíjese, en el conjunto de la derecha, el x sí puede ser 1. O sea, si a este conjunto le llamo B y a este conjunto le llamo A, el 1 está en B, pero el 1 no está en A, ¿cierto? Porque en el conjunto de la izquierda tengo que restringir, como decía Diego. Tengo que eliminar el 1 para que eso esté definido. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cómo pueden ser iguales dos conjuntos si hay un elemento que no tienen en común? No se puede. Entonces la primera es falsa. Profe, Perfecto. es que tengo una duda con respecto a ese ejercicio. A ver, Voy a anotar, por si acaso. voy a borrar ya lo mismo. Si es que en vez de un mayor que fuera menor que, ya que también quería menor que, entonces en este conjunto, para x igual a 1 sería falso. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco pertenecería a ese conjunto. En ese caso, igual serían iguales. No, pero es que ahí habría que ver cuáles son los elementos de cada uno. Claro.
Ahí Por sí eso. lo que pasa es que antes era fácil ver que no eran iguales porque había el 1 que estaba en un conjunto y que no estaba en el otro. ¿Sí? Pero si cambian las desigualdades, van a cambiar los conjuntos. Y ahí tendríamos que ver cuáles son los elementos de cada uno. ¿Ya? Ya. Ok. Profe, ¿Sí? y eso no se puede ver de la forma de que el primer conjunto va entre el 1 y el 0 y el segundo conjunto va son como puros números positivos casi. ¿Y por qué tienen que ser menores a 1? Eso es lo que igual da para decir que es falsa la primera, ¿o no? No sé, no entendí muy bien. A ver, entiendo que esto sí lo podemos resolver con esta de acá, ¿cierto? Con la primera propiedad. ¿Sí? A ver, mire, Sí, profe. vamos a hacer el cálculo del B. Pero vamos a adelantarnos a la diapositiva para tener espacio. Ya. Fíjese, este es el B. ¿Ya? En el cálculo del B se propone la inecuación 1 menor que valor absoluto de x menos 1. Usando la propiedad del teorema anterior, esto significa que el x menos 1 está entre 1 y menos 1. ¿Cierto? Aquí, si sumo 1 en todas partes, ¿ya? Ese más 1 va a aplicarse en las tres partes de la desigualdad. Me voy a quedar con 0 menor que x menor que 2. Entonces el x está entre 0 y 2 abierto. Este conjunto es del 0 al 2 abierto, ¿cierto? Claro. En El el otro es conjunto, del 0 al 1, ¿o no? el conjunto A, en el conjunto A, primero tengo que saber que el x es distinto de 1 para poder tener definida esa expresión. Ya. Luego, una vez restringido, puedo multiplicar 1 sobre x menos 1 mayor que 1. Puedo multiplicar por el valor absoluto de x menos 1, que sé que esta cosa es positiva. No es 0, es positiva. Si multiplico por cosas positivas, las desigualdades no van a cambiar, ¿cierto? Ya, al multiplicar me queda 1 mayor que el valor absoluto de x menos 1. Fíjese que esta expresión es igual a esa expresión, ¿cierto? Entonces, de aquí tengo que el x está en la misma solución, del 0 al 2. Pero esto sería mi solución parcial. ¿Por qué? Porque hay una restricción que debo añadir a mi solución parcial. Entonces, en este caso, la solución final va a ser el intervalo 0,2 sin el 1. ¿Ya? Y esta expresión, o ese conjunto, con ese conjunto son diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Por el 1. Solo por el 1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Continuamos? Profe, ¿por qué si multiplicamos el valor absoluto de x menos 1 mayor que 0 da lo mismo que 1 mayor que el valor absoluto de x menos 1? Ah, ya. Voy a borrar para hacer espacio ahí. ¿Ya? Mire. Cuando multiplico, me queda así, 1 sobre valor absoluto de x menos 1 mayor que 1 y voy a multiplicar por valor absoluto de x menos 1, ¿cierto?
multiplico y queda 1 sobre valor absoluto de x menos 1 por valor absoluto de x menos 1 multiplicado a ambos lados, mayor que 1 por el valor absoluto de x menos 1. Y aquí, como estos son distintos de 0, ese se simplifica. O bueno, son inversos, por lo tanto, la multiplicación de un número y su inverso me da 1. ¿Cierto? Y el 1 es neutro en la multiplicación. Por lo tanto, esta multiplicación me queda simplemente valor absoluto de x menos 1. Y la desigualdad se mantiene porque he multiplicado por un número que es mayor a 0. ¿Ya? Ah, ya. Ahora sí entendí. ¿Ahora cachó? Ya, genial. Sí, ahora sí. Gracias. La siguiente. Son 4 afirmaciones. Veamos. Dice, x menor o igual que la raíz de x, o sea, la raíz del valor absoluto, es lo mismo que x menor que la raíz de x sin valor absoluto. ¿Son iguales? Falso. ¿Por qué? Porque esta expresión es diferente a esa expresión, ¿cierto? ¿Sí? Aquí también vuelvo a tener un número, el menos 1, ¿sí? Que yo puedo poner aquí y acá, ¿cierto? Entonces, y que cumple, que está aquí, el menos 1 está en este conjunto, pero el menos 1 no está en el conjunto del lado derecho. ¿Ya? Los dominios de definición aquí también fallan. ¿Se entiende? Siguiente. Valor absoluto de, el valor absoluto de x menos 1 menor o igual que 1 igual a ese conjunto del menos 2 al 2. Ya, lo que hacemos aquí es resolver. Haga cuenta de que esta parte no está, ¿ya? Y la vamos a ir resolviendo. Veamos. ¿Qué es lo primero que hacer? Tomamos esto y tomamos nuestra primera parte del teorema. ¿Qué nos dice la primera parte del teorema? Si un valor absoluto, ¿cierto?, es menor o igual que 1 o que una constante, es porque lo voy a enmarcar o encasillar entre el número aquí y su opuesto. ¿Ya? ¿Qué pongo en medio? Pongo todo lo que está dentro del valor absoluto. ¿Qué está dentro del valor absoluto? Esto de aquí. El valor absoluto de x menos 1. Valor absoluto de x menos 1. Y saqué las primeras barras. ¿Ya? Luego de aquí voy a sumar 1 para sacar ese menos 1 de ahí que me está molestando, ¿cierto? Sumo 1 en ambos lados, que es la operación que hicieron acá. Y me quedó esto de aquí. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Todo clarísimo, ya, perfecto. Entonces, en esta línea hay que ver esta separación que se produce aquí. El valor absoluto mayor que algo y el valor absoluto menor que algo. Y que son los dos casos del teorema anterior, insisto. Entonces, las abordamos por separado. Primera y segunda. Ya, vamos a decir 1 y 2. En 1 tengo 0 mayor o igual que el valor absoluto de x. Pero esto es siempre cierto, ¿cierto? ¿O no? El valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que 0. Entonces esto es para todo número real. Y en la segunda dicen el valor absoluto de x menor o igual que 2. Y aquí aplico de nuevo lo mismo que apliqué en esa línea, el teorema. ¿Qué significa que el valor absoluto sea menor o igual que 2? Significa que el x, o lo que está dentro del valor absoluto, lo puedo encajonar entre el número y su opuesto aditivo. ¿Sí? Como estos son dos casos, ¿sí?, que se intersectan, tengo que intersectar todos los reales con
eh, sí, con este intervalo. Y este intervalo es del menos 2 cerrado al 2. ¿Cierto? Hasta aquí pareciera ser que los conjuntos son iguales. ¿Ya? Pero el conjunto del lado izquierdo no parte de todos los reales, sino que el x es mayor estricto que 0. ¿Ya? Entonces necesito que este intervalo se intersecte con los reales positivos. Y de ahí me queda solamente del 0 al 2. ¿Ya? Este intervalo de la izquierda es del 0 al 2, cerrado. Y el otro es del menos 2 al 2. Entonces son diferentes. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Todo clarísimo, perfecto, perfecto. Ya. Y en honor al tiempo, bueno, porque ya pasamos 3 minutos, quedaría por aquí esa afirmación, ¿ya? Que, bueno, la resolvemos igual. Aquí tenemos una raíz, ¿ya? Es la única verdadera, analícela, y si tiene algún problema, la discutimos el miércoles o mañana en clase, detalle. ¿De acuerdo? Finalmente, la desigualdad triangular lo que nos dice es cómo se comparan, cómo se comparan dos valores absolutos, pero al separar una suma. ¿Ya? Cuando dentro del valor absoluto se están sumando, esto se puede separar no como el producto, que se mantiene en igualdad, sino que se separa con algo mayor. ¿Ya? Y a esto se conoce como desigualdad triangular. La explicación puede ser geométrica, aquí hay una explicación algebraica de eso. ¿Ya? El valor absoluto puede separar la suma, pero se da algo diferente, mayor o igual. ¿De acuerdo? Y hay otra desigualdad triangular, que es corolario de este teorema, que es separar una resta, pero en la resta queda algo menor. ¿Ya? Cuando separo la suma, queda algo mayor. Cuando separo una resta, queda algo menor. También se conoce como desigualdad triangular o consecuencia de la desigualdad triangular. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a utilizar para ir acotando, para resolver problemas de desigualdades. Bueno, y nos queda un ejemplo. Nos atrasamos ahí. Lo vamos a retomar el miércoles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, profe, nos Ya. vemos el miércoles. Nos quedamos aquí en la desigualdad triangular con la resta. Que estén muy bien. Ya, profe. Chao, Un profe, abrazo. gracias. Por la clase. Chao, profe. Gracias a ustedes por Profe, participar. gracias. Chao, profe. Chao.